El Señor hoy tiene un mensaje que durante toda la semana estuvo dando vuelta en mi corazón. Y con el Señor siempre se trata de tomar decisiones y siempre se trata de hacer una elección. El Señor, como siempre decimos, nos creó con plena y absoluta libertad. ¿Cuántos son libres de tomar decisiones acá? Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Cada uno de nosotros decidimos hasta dónde queremos arriesgarnos en una toma de decisión, cuánto deseamos invertir de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro intelecto, y de acuerdo a esa decisión es como vaya a ser nuestro futuro. Y tenemos un futuro cercano, que es el día de mañana. Tenemos un futuro a medio plazo, que será dentro quizás 6 meses, 1 año, y un futuro a largo plazo, que puede ser dentro de 10 años, y un futuro eterno, que es el día que dejes este cartucho que tenés acá y tu alma, que es lo que verdaderamente vale, pase a la presencia de Dios, esperando ahí que Él nos dé un cuerpo nuevo y una vida nueva. Pero la vida nos enseña que depende cómo invirtamos en este presente, en este día de hoy, es como cosechemos y cómo vaya a resultar nuestro futuro a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y nuestro futuro eterno. Entonces todo lo que hagamos hoy va a repercutir hacia nuestro futuro. Y las decisiones que tomes van a repercutir en tu futuro. Así para mí las decisiones que yo tome van a repercutir en todos esos futuros que tengo por delante. Y el título del mensaje de hoy es Elige una copa. Y ahí vemos 2 copas, una reluciente, agua transparente, y otra, una copa negra. ¿Alguien vio alguna vez una copa negra de cristal negro? Sí, ahora se han puesto de moda, cristal azul, rojo, negro, ¿no? Lo importante quizás no es el color de la copa, sino el contenido que tiene esa copa. Y ustedes saben de que en la antigüedad existían los coperos del rey o los coperos del palacio, donde su tarea fundamental era la de servir las mesas reales. El copero real tenía que servir las mesas reales y el copero era el personal de máxima confianza del rey o del faraón, porque era el que sometía con su propia vida lo que en la mesa real se iba a servir. De él dependía. Era tanta la desconfianza de que los reyes tenían o los faraones tenían de ser envenenados a través del líquido que ellos consumían, que necesitaban sí o sí tener una persona de máxima confianza. Y por eso eran bien pagos y accedían a tener privilegios. Hay uno de los casos que hace poco estuvimos hablando, que fue Nehemías, copero del rey Artajerjes. Él estando en cautiverio, habiendo sido llevado como esclavo por este rey Artajerjes, se ganó la máxima confianza y fue copero del rey. Y Nehemías fue a través de la buena voluntad que ganó ante ese rey que pudo acceder a reconstruir la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este rey le tenía tanta confianza que le cedió los medios y lo proveyó para que él pueda hacer esa reconstrucción. Pero era él el que decidía qué era lo que ese rey iba a beber. Era de mucha confianza esa persona. En el libro de Génesis encontramos la historia de un tal José. El capítulo 39 del libro de Génesis, 39, 40, 41, se desarrolla toda una historia.
Este José fue un hijo que podríamos decir mimado por su padre, el hijo menor, el menor de sus hermanos. Sus hermanos fueron provocados a envidia porque mientras sus hermanos trabajaban, él tenía sueños y contaba los sueños que él tenía, y en uno de esos sueños, los últimos sueños que ya, como podríamos decir, engranó a sus hermanos mayores, fue de que él había soñado que todos sus hermanos se inclinaban delante de él. Entonces sus hermanos les agarró celos y lo atraparon, lo vendieron como esclavo y le hicieron creer a su padre que a él se lo había comido una fiera en el campo. Y como esclavo llegó hasta Egipto. Y en Egipto dice que hubo un general del ejército egipcio llamado Potifar que lo compró. Lo vio fornido, bien saludable, y lo compró. Y empezó a usarlo en sus quehaceres de la casa y vio que todo lo que hacía José era prosperado. Tal fue así que este Potifar lo puso al frente de todos sus bienes, de la casa y de las posesiones que este hombre Potifar tenía en el campo, un hombre adinerado. De lo único que se preocupaba Potifar era de qué iba a comer. De todo el resto se hacía cargo José, el hombre de máxima confianza. De esclavo a ser el hombre de máxima confianza de Potifar. Pero claro, muchacho joven, fornido, atractivo. La esposa de Potifar se ve que le gustaban las cosas ajenas, empezó a echarle el ojo a José. ¿Sí? Y José se dio cuenta y empezó más de una vez a ofrecérsele a José, y José le decía: no, yo nunca voy a pecar contra mi Dios y no voy a pecar contra mi señor Potifar, porque él me dio confianza, él me dio todo y yo no puedo hacer esto. Y así varias veces insistió hasta que una vez ella lo llevó a su recámara y lo tomó del manto. Llegó a arrancarle el manto porque José salió corriendo de esa situación. ¿Y qué hizo esta mujer? Mintiendo, dijo de que José había entrado a su recámara, que había dejado su manto ahí y que había querido abusar de ella. ¿Qué le costó a José? Terminar preso en la cárcel. José tuvo que tomar una elección entre dos copas: la copa de la fidelidad y la copa del adulterio. Pero José tomó la copa de la fidelidad. ¿Cuál fue su pago por tomar la copa de la fidelidad? La cárcel. Y usted me dirá: ¿cómo vamos? ¿Por ser fiel va a ir a la cárcel? Sí, José fue a la cárcel por ser fiel. Por ser fiel a sus convicciones, por ser fiel a Dios. Ni más ni menos. Él no tenía una mujer para serle fiel en ese entonces, pero él le fue fiel a Dios, a sus convicciones. Él pudo haber tomado la copa de la infidelidad y haberse congraciado con esta mujer y haberlo mantenido en oculto y se hubiera evitado la prisión. Él lo pudo haber tomado, pero él decidió tomar la copa de la fidelidad. Y eso le trajo consecuencias. Pero claro, nuestra mente finita no llega a ver la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahí José habrá dicho: ¿por qué pago este precio de la cárcel por ser fiel a mi Dios? Y allá fue José a la cárcel. Y en un tiempo que estuvo ahí en la cárcel, hubieron dos personajes que se aparecieron como compañeros de prisión de él. El panadero del rey, del faraón, y el copero del faraón, que habían tenido una dificultad ahí con el faraón
Y resultó ser de que ambos tuvieron sueños dentro de la cárcel. El panadero tuvo un sueño, José se lo revela y le dice: a vos te van a cortar la cabeza. El copero tiene un sueño y José le dice: vos vas a ser restituido dentro de tanto tiempo y vas a volver a servirles la copa de Faraón. Pero José no tenía ningún sueño para él. Mientras tanto, él seguía prisionero. El pago de su fidelidad a Dios fue la prisión. Y hasta acá, todo mal. Pero José le dijo al copero: cuando vayas y estés sirviéndole la copa al Faraón, dile que yo he revelado los sueños de ustedes. Y así pasaron 2 añitos más. Y a José nunca nadie vino a golpearle la puerta de la cárcel y decirle: José, ya está. No, pero José permaneció fiel. Nunca renegó de su Dios. Hasta que un día Faraón se levantó angustiado porque tuvo un sueño raro que nadie se lo pudo revelar. Y ahí fue cuando el copero se acordó de que en la cárcel hubo un muchacho llamado José que le reveló su sueño. Y ahí le cuenta y le dice: escúchame, Faraón, este hombre llamado José. Entonces Faraón dijo: bueno, vengan, tráiganlo. Y ahí todos conocen el sueño. Faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y que venían esas 7 vacas flacas, raquíticas, dice, como nunca antes había visto. Y dice que resultó ser que las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Y el Faraón le relataba a José, y lo más raro, lo que más me perturbó, dice que las 7 vacas flacas, cuando se comieron a las 7 vacas gordas, nunca engordaron. Se quedaron así raquíticas. Y el Señor vino sobre José y le dijo: mira, Faraón, lo que va a suceder es que de aquí en más va a haber 7 años de abundancia en Egipto. Y luego de esos 7 años van a venir 7 años de hambruna en Egipto. Pero vos tenés que estar preparado, le dijo. Esas 7 vacas blancas esas 7 vacas gordas son los 7 años que tenés para abastecerte y poder sobrellevar los 7 años siguientes, que son de poca abundancia. Y así lo hizo. Y pasó José de ser un hijo, un hermano, un esclavo, mayordomo, tentado, huyó del pecado. El precio de huir del pecado fue la cárcel. Interpretó los sueños de sus compañeros. Después interpretó los sueños del Faraón y pasó a ser el segundo del Faraón. Y ahí estaba el plan de Dios. ¿Por qué José tenía que pasar a ser el segundo del Faraón? Porque en esos 7 años de escasez, el único que tenía en ese territorio del mundo lo suficiente para sobrellevar 7 años más era Egipto. ¿Y Egipto a quién tenía que cobijar en esos 7 años? Al pueblo hebreo. Que fue a través de José que llegó su padre, toda su familia, y el pueblo hebreo pudo abastecerse, el pueblo de Dios se pudo abastecer por lo que José había hecho en Egipto. Hizo hacer graneros de tal magnitud que alcanzó para tener 7 años más. Durante 14 años ellos vivieron y vivieron 7 años más con el abastecimiento por todo lo que habían acumulado. Ahora bien, hubo un plan de parte de Dios. Pero José, cuando se le cruzó el pecado, eligió la copa de la fidelidad. Él pudo haber elegido la copa de la infidelidad y del pecado. El Señor Jesús tuvo que elegir una copa a beber. Una copa que no quiso beber él. Él tuvo que tomar una decisión. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 39 al 46, vamos a dar lectura a todos estos versículos. Dice así:
En la nueva versión internacional dice así: en el nombre de Jesús. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Señor Jesús estaba teniendo una batalla consigo mismo. Él estaba renegando y luchando porque él sabía lo que le iba a pasar. Y él tenía que tomar una decisión. ¿Voy a aceptar pasar por este trago amargo o no? Y él oró a su padre y le dijo: Señor, evítame esta situación. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y volvió a ver a sus discípulos y los encontró durmiendo. Y les termina diciendo: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Como queriéndole decir: yo estoy por tragar una copa amarga y ustedes pueden tomar la copa de la tentación. Para eso hay que estar alertas, hay que estar en oración. Sigue diciendo: el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cómo es tu cuerpo? Débil. ¿Cómo es mi cuerpo? Débil. Pero hay un espíritu que está dispuesto y por eso necesitamos doblegar con nuestro espíritu al cuerpo. Por segunda vez sigue diciendo: se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. El Señor 3 veces fue a orar con su Padre para decirle: evítame esta copa, evítame esta situación. Pero Él decidió asumir la responsabilidad de que no se haga la voluntad de Él, sino de que se haga la voluntad de su Padre. Sigue diciendo: cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque les cerraban los ojos de sueño, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Dice después: volvió de nuevo a los discípulos y le dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me va a traicionar. Jesús no quería tomar esa copa. Jesús decidió tomar esa copa por obediencia. ¿Por qué decidió Jesús tomarlo? Por obediencia, por obediente. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que nosotros no queremos hacer? Pero corresponde que las hagamos por obediencia. Muchas veces queremos andar nuestra vida como se nos da la gana, a lo que queremos, pero no a lo que debemos de obedecer a Dios. Jesús tuvo que enfrentar la tribulación, el padecimiento, sus heridas. Se sometió al insulto, al maltrato, al escarnio, a los clavos, a la lanza, a la agonía, al abandono, porque fue abandonado por sus amigos. Él se sometió a ese abandono, se sometió a la muerte. Y 3 días después, nadie había comprendido nada. 3 años él pasó con sus amigos. 3 años él diciéndole: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. 3 años enseñándole todas las cosas. Aún cuando él estaba orando en agonía y él sufriendo y tomando la decisión de tomar y beber esta copa, sus compañeros dormían.
Y cuando todo lo que Él les había dicho que iba a pasar pasó, ellos lo abandonaron. Él decidió tomar esa copa de obediencia, sabiendo que su expectativa estaba mucho más allá del padecimiento que esa obediencia le iba a ocasionar. Y así nos pasa a nosotros. Queremos vivir la vida bajo nuestros propios placeres y no nos gusta ser obedientes a lo que Dios quiere. Pero entendamos de que Dios tiene un futuro mejor después de este padecimiento, después de que dobleguemos nuestra carne, cuando vivamos la vida conforme a lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Nadie recordó sus palabras, nadie lo esperó para verlo resucitado, pese a todo lo que Él les había enseñado, los milagros. Ellos vieron que Él resucitó a los muertos, ellos vieron que Él multiplicó el pan y los peces, pero Él eligió la copa que nadie hubiera querido beber, porque por obediencia Él decidió beber esa copa. Y dice de que Él, mediante esa copa que bebió, pudo vencer la muerte eterna para cada uno de nosotros. Esto está en el libro de Colosenses, creo que no se los pasé a ustedes. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, NBI, nos dice así. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando estuvo en la cruz? Dice que y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Vos y yo teníamos una deuda pendiente. Vos y yo teníamos que pagar el precio de nuestro pecado, pero no lo pagamos nosotros. Él decidió pagar. Es como cuando vas a sacar un veraz de tu economía, a ver cómo estás, qué deudas tenés, y vos sabiendo que debes un montón de dinero, de repente te sale en cero. ¿Por qué? Porque hubo alguien que fue y lo pagó y vos no sabés quién fue. Pero en este caso vos y yo sí sabemos quién pagó nuestra deuda por nuestros pecados, y ese se llama Jesucristo. Y dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa a vos y a mí, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público y los exhibió en su desfile triunfal. El Señor Jesucristo tomó su vida, tomó el trago amargo en obediencia. Él decidió padecer para después levantarse triunfante de la muerte. Él bajó al mismo infierno y le dijo a Satanás, ahora tengo yo la victoria sobre la muerte, porque todos aquellos que me sigan y me obedezcan y vayan según mis preceptos van a tener victoria junto conmigo, siendo Él el primogénito de la resurrección, la vida que nos espera a nosotros. Pero claro, Él fue abandonado, Él fue incomprendido, Él fue clavado, Él fue golpeado, siendo inocente. Y ciertamente nosotros muchas veces pagamos la consecuencia de nuestros propios errores y toma de decisiones. Muchas veces nos quejamos y renegamos de lo que nos está pasando, pero cuando miramos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, decimos lo que me pasa es porque me lo merezco, porque he sido desobediente. Pero Él, no habiendo sido desobediente, no habiendo cometido pecado, decidió tomar la copa por obediencia. Decidió someterse a la voluntad de Dios por obediencia. Mi pregunta es, mis queridos hermanos, ¿qué copa vamos a beber? Hay una copa que es la que te ofrece este mundo, que te dice, sé feliz, viví la vida bien, disfrutá, el mañana es nada. Y hay una copa que te dice, la copa de la obediencia. Vale la pena doblegar nuestros deseos carnales por servir a Dios, porque después la victoria es mayor que esta vida pasajera. ¿Qué copa vamos a elegir? Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y esto es porque a veces queremos extorsionar a nuestro Dios. A veces hacemos cosas
y cumplimos con determinadas cuestiones que sí, que según la Biblia dice que las tenemos que cumplir, pero no queremos ser obedientes en otras cosas. Y el Señor Jesús se encontró con esta situación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 26, traducción lenguaje actual para que nos quede un poco más claro. Dice así en el nombre de Jesús: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos? Medio entonado y enojado estaba Jesús. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos? Hipócritas. Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan con sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si al vaso o el plato se limpia por dentro, todo estará limpio de verdad. Ay, ay, ay. Lo tuve que leer varias veces a esto. Pero yo digo, Señor, tan fuerte, tan fuerte. ¿No te alcanza, Señor, con que yo lleve los diezmos a la iglesia? ¿No te alcanza con que yo vaya los domingos y dé mi ofrenda? ¿No te alcanza con que yo ore todos los días un ratito? ¿No te alcanza con que yo lea la Biblia un ratito? El Señor me dijo, no, Maxi, eso está bueno. Es necesario que lo hagas, pero también es necesario que trates bien a los demás. También es necesario que no guardes rencor. También es necesario que cumplas con toda la ley que el Señor tiene estipulada para tu vida. Es necesario que abandones el pecado. Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Porque si no, queremos extorsionar a Dios y decirle, Señor, pero yo cumplo. ¿Y qué sirve cumplir si no vivimos el Evangelio en nuestra propia carne? ¿De qué me sirve ser un cumplido con el horario, con estar, con esto y lo otro, pero mi propia vida tiene malos pensamientos? ¿De qué sirve si cedo a la tentación? ¿De qué sirve si no hago el bien cuando puedo hacerlo? ¿De qué sirve? ¿Quiero extorsionar a Dios? El Señor dijo, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Hay que hacer todo. No extorsionemos a Dios. No vivamos una vida de adulterio espiritual, queriendo vivir una cosa en la iglesia y haciendo otra. Y cuando hablo de adulterio podemos simbolizar con un adulterio en un matrimonio entre 2 cónyuges. ¿A quién de aquellos que tenemos un cónyuge nos gustaría que nuestro cónyuge trate a otro como me merezco que me traten a mí? ¿A quién le gustaría? A ninguno de nosotros. A ninguno nos gustaría que las cosas que mi esposa me hace a mí se las haga a otro. ¿Y por qué le tiene que gustar a Dios? ¿Por qué Dios me tiene que compartir con otras cosas? ¿Por qué Dios? Eso se llama adulterio espiritual. Una relación donde hay adulterio, donde las cosas no son fieles, trae angustia, se vive mal. Es afectado uno, el cónyuge y los hijos. Sufren todos cuando hay infidelidad conyugal. Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 2 al 10,
Vamos a leerlo todo en el nombre de Jesús. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¡Oh, gente adúltera! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que las Escrituras dicen en vano, Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense, dice acérquense, ustedes pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen sus corazones, reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué copa vas a beber? ¿Qué copa querés beber? Elige una copa, pero elige la copa que corresponde que bebas, no la que quieras beber. Jesús no quería beber la copa, pero Él eligió la que correspondía beber. El Señor no quiere que dejes de hablar con tu vecino. No quiere que dejes de hablar con tu tío, con tu hermano, con tu madre. Lo que Él no quiere es que te mezcles en las costumbres que van contra a Dios. Al contrario, Él quiere que con tu vida, con tu ejemplo, con tu amor a Dios, puedas convertir a otros. Que ames a todos, pero que no te mezcles en los asuntos de este mundo. No vivamos como este mundo vive. Y muchas cosas de este mundo nos dan alegría, nos producen ganas de disfrutar. Y muchos saben cuáles son esas cosas. Pero son contrarias a lo que Dios quiere. Y por eso acá el apóstol Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Reprimite de aquellas cosas que no te hacen bien a tu vida espiritual y Dios te va a exaltar. 2 años estuvo José en la cárcel por algo que él no había cometido. Pero él esperó. Él había decidido ser fiel a su Dios. Pudo haber tenido una relación a escondidas con la esposa de su patrón. Y él pudo tener quizás un mejor lugar todavía. Ya tenía todo de su patrón. Le faltaba la mujercita nomás. Pero él decidió ser fiel. Y eso le trajo angustia, 12 años de cárcel. Pero después Dios lo exaltó y lo hizo ser a él de bendición para todo su pueblo. Por eso el apóstol Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué copa vas a elegir? ¿Qué copa vas a beber? Y este es el pasaje que le dio título al mensaje de hoy. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21 al 24, en traducción lenguaje actual, dice, ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. No podemos estar con un pie acá y otro pie afuera. O estamos afuera o estamos adentro. Pero mi consejo es que te quedes adentro. Porque lo que te parezca aflicción de carne
lo que te parezca afligir tus deseos, en realidad te va a traer exaltación. Dios al que se humilla, a ese exalta. Sigue diciendo, tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? ¿Cómo se pone un marido cuando se entera que su esposa lo engaña? Loquito. O al revés. ¿Cómo se pone una mujer cuando se entera que su esposo lo engaña? Se pone mal. ¿Cómo se pone Dios cuando se entera que sus hijos lo engañan? Porque pareciera que Dios, porque es Dios, no puede ponerse mal, no puede ponerse celoso cuando Él entregó a su Hijo que no tenía culpa de nada para que mis pecados sean perdonados. Cuando Él lo hizo todo, siendo Dios se hizo hombre, se humilló a la estatura de un hombre para pagar el precio que hacía falta pagar para que nosotros podamos obtener la salvación. Y yo me tomo el tupé de jugar a la iglesia, de una copita acá y una copita allá. De hacer una cosa pero no entregar mi vida completa. Dios no quiere que juguemos a la familia celestial. Dios quiere que seamos parte de la familia celestial. El apóstol Pablo les pregunta a los hermanos en Corintios, ¿o es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice el apóstol, pero no todo lo que uno quiere conviene. Yo quiero un montón de cosas. Pero cuando paso lo que yo quiero a la luz de la palabra de Dios, me doy cuenta que no todo lo que yo quiero y deseo realmente me conviene. Ni todo fortalece mi vida, hablando el apóstol Pablo, ni todo fortalece mi vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. En las charlas matrimoniales, y esto también les sirve a los solteros para que vayan aprendiendo, en las charlas matrimoniales te enseñan a que uno como cónyuge debe de trabajar y bregar por la satisfacción y el beneficio de su cónyuge. La esposa con el esposo y el esposo con la esposa. Ella me tiene que hacer feliz a mí y yo la tengo que hacer feliz a ella. Entonces yo no vivo mi relación conyugal pensando en mí, vivo mi relación conyugal pensando en ella. Y ellas no viven su relación conyugal pensando en ellas, viven su relación conyugal pensando en él. Eso es pensar el bien por el otro. Yo sé que hay un montón de cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas y que quizás este mensaje es un poco fuerte. Pero ¿sabes qué? En esto se refleja el amor de Dios. Que Dios quiere ir y calar profundo en nuestras vidas. Porque Él quiere que seamos ciudadanos de bendición y que tengamos una vida plena y que no nos aflija nunca decir que no a las cosas que son contrarias a Dios. Porque Él al que se humilla, a ese exalta. Y el apóstol Pablo le dijo también a los romanos que donde abundó el pecado, porque hay pecado en mi vida, hay pecado en tu vida, hay pecado en nuestras vidas, donde abundó el pecado dice que sobreabundó la gracia. Y esto lo dice así en el lenguaje actual, en Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21, dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocente a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte,
el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque decidiste tomar la copa amarga. Porque esa obediencia de mi Dios me trajo salvación. Porque esa obediencia de mi Jesús nos trajo salvación. Jesús, ya para terminar, nos advirtió y nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Porque doblegar nuestra carne nos trae aflicciones. Ay, hermanos, si yo les contara todas las cosas que Maxi Olson quiere y desea, ustedes se asombrarían. Y yo sé que muchos de ustedes hay muchísimas cosas que desean, pero cuando las ponemos a la luz de la palabra de Dios y vemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corintios, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo lo que quiero le ayuda a mi vida cristiana. Y cuando tomo la decisión de tomar la copa adecuada, es cuando Dios al tiempo se encarga de exaltarme. Y te pone en lugares donde vos jamás te hubieras imaginado. Dios te puede poner en lugares donde vos jamás te hubieras imaginado. Pero hay que tomar la decisión de tomar la copa adecuada. Nosotros podemos vencer esta carne que siempre tira para atrás. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33, en la versión NBI dice, ya les he dicho estas cosas, yo les he dicho estas cosas para que en mí halléis paz. ¿En quién vas a hallar paz? En Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dijo Jesús. Anímense. Y si querés decir al que está cercano a vos, anímate. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Anímate. El Señor Jesucristo ha vencido a este mundo. El Señor ha vencido el pecado. Y por eso vos y yo hoy tenemos entrada al trono celestial. Solo tenemos que creer a Él y cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestras costumbres. Y yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Pero la fe nos fortalece. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos fortalece y nos hace capaces de poder lograr esos lugares de privilegio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi querido hermano, te invito a que te pongas de pie y hacerte una vez más la pregunta. ¿Qué copa vas a elegir? Tenés que elegir una copa. O estás acá con el Señor o estás afuera. No se puede vivir a medias tintas. No se puede vivir con un pie adentro y un pie afuera. No se puede servir a dos dioses. No se puede servir a dos jefes. No se puede tener dos esposas. No se puede tener dos maridos. No se puede tener dos dioses. Se puede tener uno solo. Y decidirte por el único y verdadero Dios es el que te va a poner en un lugar de preeminencia. Es el que te va a dar la victoria. El precio es caro. A José le fue caro, pero Dios lo exaltó. Al Señor Jesucristo le fue carísimo, pero Dios lo exaltó. Y así unos cuantos personajes más de la Biblia. Y vos podés ser uno de ellos. No hay nada que te impida poder tener una vida victoriosa venciendo el pecado en tu vida. De la mano del Señor todo es posible. El Señor terminó diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo.